¿Qué tal, Osiel? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Bendiciones. Bendición igual. Vamos a esperar hasta las 9:05 y comenzamos la clase. Vamos a darle un chance a los compañeros que no se han conectado. Sean bienvenidos hoy, sábado 13 de febrero, a lo que hemos denominado Aclarando Dudas, con miras a la elaboración del trabajo final y también aclarando dudas sobre trabajos pendientes que hay por ahí, qué tal el trabajo, la prueba de conocimiento, esos detallitos. Bueno, hoy 13 de febrero, como productores audiovisuales, debemos estar claros que hoy se celebra el Día Mundial de la Radio. Fue proclamado en el 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012. Se conoce como el Día Internacional de la Radio. El pensamiento de hoy es una reflexión de Johanna Elizabeth Q, el diario La Prensa, referente a la radio, que dice que la radio es un medio de comunicación de bajo costo, con gran capacidad para llegar a lugares muy remotos. Por eso se trata de un medio de participación equitativa, en la que no predominan los niveles educativos de la audiencia. Ella permite a las voces expresarse, ser representadas y darse a escuchar. Es un medio bien interactivo y que ha tomado auge y que más que todo se está modificando. Y ahí nuestra tarea de ir modificando el mensaje y aprovechar las nuevas tecnologías. Para iniciar las clases, este curso, esta materia, dijimos que la radio y la televisión como medios de comunicación masivo manejan elementos específicos para hacer llegar el mensaje a la audiencia de manera efectiva. Estos elementos tienen técnicas específicas de ejecución. El profesional de la producción, o sea, ustedes, producción audiovisual, necesita conocerlos y saber cómo aplicarlos para elaborar de la mejor manera el contenido televisivo y o radial. Este tema se desarrolló a través de 4 unidades académicas donde se realizaron actividades, las cuales sirvieron de instrumento formativo, tanto teórico como práctico. Es importante resaltar que aquí comenzando, vamos a hacer un pequeño repaso por donde fuimos con la materia para entrar en las preguntas. Los objetivos de esta materia: conocer, aprender términos y técnicas de lenguaje radial y televisivo, dotar al alumno de una base teórica y práctica imprescindible para potenciar su capacidad a la hora de construir, elaborar y darle seguimiento a un mensaje de radio o televisión. Desarrollar habilidades lingüísticas aplicables al mundo audiovisual. Estimular y fomentar el hábito de escuchar radio y ver la televisión. Muy importante, tenemos que saber en el mundo que estamos, cómo se está moviendo la producción. Recientemente, hablando de elementos del lenguaje, hubo un cambio en un canal. Llegó al DP. En un canal en Telemetro. Hubo un cambio. Hubo un cambio casualmente de elementos que componen el lenguaje. Principalmente el que habíamos hablado que es como pasivo. Y bueno, Telemetro cambió su escenografía. Y eso influye en el mensaje.
Las unidades académicas que tratamos fueron la primera, que hablamos de términos generales y específicos del lenguaje televisivo y radial. La segunda, elementos que componen el lenguaje audiovisual. Fue un poco extensa, pero era necesario porque profundizamos en elementos tanto de la radio como la televisión, que tienen sus similitudes y muchas diferencias también. La parte número 3, la tercera unidad, hablamos del lenguaje audiovisual, la redacción, tono y los tipos de público. Ahí enfatizamos la elaboración de rundown como el lenguaje técnico y hablamos de los tipos de público y de los tonos con que se lleva el mensaje. La cuarta unidad, hablamos del lenguaje de la radio y televisión, hicimos una comparativa con los medios digitales. En esta primera unidad estamos haciendo un repaso rápido de lo que hemos hecho hasta el momento. Hicimos un glosario en el cual conocimos términos utilizados en el día a día de la producción radial y televisiva. Eso lo pueden ver en el documento PDF de la primera unidad, que hay temas, que hay términos aleatorios, pero todos se utilizan. Hicimos un taller investigativo como un preámbulo a la segunda unidad, que contó de un 5% de la nota final. Hablamos sobre la sintaxis. Bueno, yo quise rescatar ciertos trabajos de compañeros. No quiero decir que sea el mejor, pero sí realzar el trabajo que han hecho y de hecho muy buen trabajo, muchachos. Entonces quiero resaltar, no le vamos a poner nombre a los autores de los trabajos aquí porque no es la intención ser selectivos, pero sí realzarlo de manera general. Una de las respuestas que encontramos en las investigaciones que realizaron, que es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios del ordenamiento y combinación de las palabras dentro de la oración y la función que desempeñan en estas mismas. Hablando de la sintaxis, ¿para qué sirve? Me contestaron que sirve para que podamos entender cómo están construidas las oraciones, su orden y sus combinaciones, de modo que podamos expresar nuestras ideas de manera clara y con sentido. Además, nos permite modificar el modo en que creamos las oraciones para poder así sacar el mayor provecho tanto a nuestra creatividad como a nuestro idioma. Luego, en la segunda unidad, donde hablamos de los elementos que componen el audiovisual, lo dividimos en los televisivos y el radial. En actividades hicimos un foro participativo que contó de un 10%, el cual la pregunta era que actualmente en la radio y televisión panameña se utilizan los elementos y recursos de lenguaje analizado en clase o están limitados. ¿Qué mejorarías para generar interacción? Hicimos un taller investigativo analítico que contó del 15%. Hablamos de géneros televisivos y radiales, puesto que tenemos que saber cómo elaboramos y cuando elaboramos el mensaje, qué queremos hacer y que tenemos que saber esos principios de cómo se dividen la televisión y la radio en cuanto a género de contenido. Hablamos también le hice una pregunta de cómo se regulan los medios televisivos y radiales en el país. También hicimos un parcial que básicamente era para recopilar todos los términos, conceptos que habíamos analizado en esta unidad. Hicimos un mapa conceptual con estos elementos. En el foro, una de las respuestas que encontré, no quiero decir con esto que es la mejor, no hay respuesta mejor ni peor, pero sí se acercaba bastante a la temática. Actualmente los programas televisivos panameños sí utilizan los elementos y recursos del lenguaje, sobre todo programas de cadenas televisivas con muchos años de experiencia, como Telemetro y TVN. En el caso de la televisión, mejoraría el poco uso de los gráficos de los noticieros o la saturación de imagen y sonido cuando hay muchas personas en pantalla hablando a la misma vez. Ese tema lo tocamos en clase también, como hay paneles, quizá también en el campo deportivo, en programas deportivos, que a veces no se entiende la temática, entonces tiene que haber un orden. Hablamos de los géneros televisivos, entonces
recabando su investigación, podemos dividirlo en informativos. Ahí podemos meter las subcategorías como flash informativo, avances, telediarios, ediciones especiales, eventos deportivos políticos, cuando son específicos, opiniones, tertulias, debates, reportajes de actualidad, entrevistas a personajes de interés. Cuando hablamos del tiempo y deporte, son subcategorías del género televisivo informativo. Básicamente podemos tomar como ejemplo los noticieros. Hablamos de ficción cuando hay series, miniseries de corta duración, las telenovelas, TV Movie, que son películas hechas para televisión. O sea, no se estrenan en el cine. Y también ponemos cine como las películas que son adaptadas para televisión, que se estrenan en el cine y van a ser adaptadas. Pronto, el día de mañana, va a haber un estreno de TV Movie bien interesante que es La Liga de la Justicia en HBO, si no me equivoco. En entretenimiento, tercer género que podemos ver, hay subcategorías como magazines, galas, concursos, reality show, entran ahí. En los géneros radiales, a lo dramático, lo periodístico y lo musical. En lo dramático, en la forma teatral tenemos los radios, teatros, radionovelas, series, sketches, cómicos, escenas, sociodramas, diálogos y monólogos de personajes. La forma narrativa es cuando el acento se esté puesto en la referencia que hace el narrador. Están los cuentos, leyendas, mitos, fábulas, parábolas, chistes, tradiciones, relatos históricos, entre otros. En el periodismo informativo están las notas simples y las amplias, boletines, crónicas, semblanzas, entrevistas individuales, colectivas, etc. En el periodismo de opinión tenemos comentarios, editoriales, debates, paneles, entrevistas, encuestas, charlas y polémica. En el periodismo interpretativo e investigativo, el formato que es el que más se utiliza en el reportaje. En la parte musical, como todos conocemos, programas de variedad musicales, estrenos, los rankings, música de recuerdo, recitales, programas de un solo intérprete o de un solo ritmo, en cuanto al género musical. También habíamos visto y les pregunté que, más que todo, que me dijeran cómo se regula el lenguaje empleado en los medios radiales y televisivos en Panamá y mencioné los entes involucrados en dicha regulación. Una de las respuestas fue que la ASEP, la autoridad y a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, tiene la finalidad de regular, ordenar, fiscalizar y reglamentar eficazmente, entre otros, la operación y administración de los servicios de telecomunicaciones, los de radio y televisión, así como el espectro radioeléctrico, y se manifiesta a través de la resolución que dicta la conformidad a las disposiciones legales que regulan la materia. Esta respuesta es correcta en parte, puesto que ASEP regula la parte técnica, se puede decir. Abajo, como les estaba hablando, hay un pacto de autorregulación actualmente, donde los medios, como la palabra dice, se autorregulan en cuanto a contenido. Se autocensuran, como se dice. Incluso para cumplir la parte de la educación, los medios, bueno, ahora se está involucrando más con esto de la pandemia, pero tradicionalmente en la parte de la educación, los medios grandes, Telemetro y TVN, son patrocinadores de FTV en cuanto a planilla y gastos operativos, puesto que FTV lleva una labor educativa. Entonces, estas cadenas, como para cumplir la parte de la educación, destinan presupuestos a FTV. Hablamos también les pedimos que hicieran un mapa conceptual. Este es uno de los muy buenos trabajos. Tomo este de referencia solamente, donde vemos la subdivisión de las características del lenguaje, cómo se subdivide en imagen, componentes. La idea es que nos quede esto de referencia, con los planos, movimientos ópticos, todos los componentes bien estructurados. Buen trabajo.
En la tercera unidad, tenemos un foro participativo con todo el 10%, todavía está abierta la opción. Y la pregunta era, ¿qué opinas sobre el lenguaje que se maneja actualmente en la radio y la TV panameña? Referente a lo tocado en la tercera unidad en cuanto a tonos y tipos de público. Hicimos el parcial, que todavía está activo. Esa prueba de conocimiento sobre el lenguaje audiovisual, reacción, tono y los tipos de público. En la cuarta unidad, para complementar la participación y generar la interacción, hicimos otro foro participativo con un 10%, igual está activo, y ahí preguntábamos, como medio de comunicación, ¿qué puntos fuertes y débiles considera usted tiene la radio y la TV con relación a los medios digitales en Panamá? Y esto basado en la cuarta unidad, donde hicimos una comparativa. Más que todo analizamos el lenguaje que se maneja en las redes sociales. Igual, el segundo parcial contuvo y contiene contenido y conceptos de esta cuarta unidad. Un parcial de cuál el mejor, la mejor respuesta, el enunciado correcto. Enunciado correcto. Llegó alguien. ¿No? Estamos por aquí. El trabajo final, jóvenes. Vamos a hacer un repaso del trabajo final. Vimos que está dividido en dos partes escritas, que es como la resolución del caso, desarrollar varias competencias, entre estas la de relacionista público y mediador, puesto que nosotros como productores audiovisuales tenemos que hacerle todo un poquito, como se dice. Y la realización de un rondado en escaleta, elaborarlo en base a los elementos del lenguaje audiovisual analizados en clase. Un ejemplo de lo que explicamos en clase. Este es un ejemplo. Igual esto se puede modificar. No es una norma que pongamos esto. Estos son detalles muy técnicos, solamente que tomaran el ejemplo. Más sencillo. Vamos a la radio. Igual lo podemos tomar de ejemplo. Esto es lo que vamos a ver en cuanto a trabajo final en la evaluación. Un solo documento escrito de 5 páginas de contenido como mínimo. ¿Qué decimos con eso? Que tiene que tener entre los dos contenidos 5 páginas, bien distribuidos. No le estoy pidiendo tamaño de letra ni nada, con la idea de que sea bien distribuido y dejándoselo a la creatividad. Básicamente Rundown puede tomar una página o dos como máximo, bien centradito, una letra que se pueda leer. Y ya las otras 3 páginas, hacerlo el caso, el desarrollo del caso, plantear el caso, desarrollarlo, contarme la historia, cómo se va desenvolviendo. Y en esa última página de ese documento, de ese primer caso, el comunicado. Ya. Se tomará en cuenta la ortografía, importante. Tenemos que ponerle atención a la ortografía. Estaba viendo trabajo que la ortografía da un poquito, hay que revisarla. Se valora la puntualidad de la entrega. Tenemos hasta el 20, jóvenes. La exposición oral no debe ser inferior a 5 minutos ni superior a 8. Con eso creo que cubrimos yo creo que quiero que ustedes me hablen y me desarrollen qué fue lo que hicieron en el trabajo. La exposición puede ser presencial o un clip de video en formato MP4. ¿Qué les quiero decir? Tienen la opción que si el día sábado ustedes tienen compromiso o simplemente quieren grabar,
lo graban antes de la fecha de entrega, obviamente, y me lo envían con el trabajo escrito. Igual, o sea, tanto presencial como grabado, hay unos parámetros que vamos a tomar en cuenta. La ventaja es, bueno, si quieres grabar, esa es cuestión de ustedes. Cada quien elige. De elegir video, es lo que le estaba diciendo. El mismo debe ser entregado junto con el documento escrito el mismo día. En la exposición se evaluará dominio del tema y claridad de expresión. Sencillito. La fecha límite de entrega, 20 de febrero. El otro sábado a las 9 es la fecha tope. La otra semana, o sea, el día 20, vamos a dedicarnos a ver las exposiciones de los compañeros que nos explican los casos y qué tal, cómo les fue y qué aprendieron. Este trabajo final tiene un valor del 30%, jóvenes, por eso se los recuerdo. Antes de entregar, revisen la ortografía. Si tienen duda, no, o sea, no lo piensen y me escriben mensajero, ahí le contestaré de la manera más breve posible y aclararemos dudas. Más por eso esta reunión el día de hoy. El trabajo en clase, la exposición en clase, perdón, un equivalente, es un 6% de los 30, ¿verdad? Pero equivale a 20 puntos. ¿Qué vamos a calificar, a ver, a evaluar? El dominio del tema, la claridad de expresión y el material de apoyo. Y ahí tenemos la tabla, la rúbrica sencilla, digamos. 0 eficiente, bueno y excelente. En esos tres puntos vamos a evaluarlo y estos son las tres escalas. Esta es la escala de las tres puntuaciones, bien sencillito. Es importante que lo hagan claro y utilicen su manual de apoyo, su PowerPoint, lo que ustedes consideren. Hablamos 5 minutitos, de 5 a 8 minutitos y ya. Puede ser en vivo, como les dije, o grabado. Grabado igual, lleva los mismos parámetros. Y recuerden que esa exposición contra el 6%, que equivale a 20 puntos. O sea que si no exponen, si no se expone, esos 20 puntos que se dice que están jamoncitos se pueden perder. Aquí estamos. El trabajo final, seguimos hablando del trabajo final. En vivo grabado, de ser grabado, usen Meet, así como estamos ahora. Ustedes crean una reunión y se graban. Sencillito, de 5 a 8 minutos. La misma aplicación te convierte el programa en la grabación en MP4. Es bien sencillito. Aquí yo necesito que los presentes me digan si van grabados o van en vivo. Vamos a hacer una con los presentes. Igual preguntas hasta el momento. Este es el momento, jóvenes. Bueno, esto en la Dígame. explicación sería, en la exposición sería explicar el rundown y el caso, ¿no? Correcto, Bueno, sí. eso. O sea, el caso me va a decir, bueno, yo creé el programa me explica el caso, me puede explicar el caso primero, me dice que fue, lo mismo que me hiciste escrito, pero un resumen oral, que podamos entender todo lo de la clase, y ahí el rundown, bueno, pues me explica más que todo el programa y me lo presentas. Ya, básicamente eso, bien sencillito. Gracias. Yo voy a hacer un video. Sí, va a ser video, ¿cómo no? Profe, buenos días, profe. Buenos días. Profe, una pregunta, no hay que grabar nada de algún video vamos a poner, de la cosa del rondado y eso del programa, no hay que grabar video, No, profe. no, para nada, para nada.
Ok. El mío va a Ajá. ser así presencialmente, profe. Presencial, ok. Excelente. Ajá. Estoy anotándole aquí lo que estamos. Igual va a quedar abierto el compás para que en la semana los que no se pudieron conectar vayan escogiendo la elección. Para entonces ahí nos vamos organizando. Buenos días, yo también Buenos días. lo expondría el mismo día. Ok, perfecto. Presencial. Ujú. O si el que quiere grabado, ¿verdad? ¿Quién fue que me habló? No, profe, Sí, el Obregón. compañero Luis Obregón, yo lo voy a decir Luis, presencial. ajá, presencial. Sí, o sí, Ok, el Torres presencial, el mismo día en la ok. clase. Ajá, fue Luis sí, el que hizo grabado. Perfecto. Jóvenes, estamos claros en esto, los que estamos aquí. Necesito que pregunten si no está claro algo. Sencillo el trabajo. Yo sé que de repente pueden tener otras asignaturas ahí que los tienen ahí, pero aquí es sencillo y práctico. Esto es para ponerlo a prueba. Créanme que ese rundown les va a servir cuando ustedes entren en el medio. Uno, si les toca de producir algo, pues cuando uno entra, uno lo ponen a producir algo leve o de asistente, ya ustedes saben cómo se hace. Ustedes saben cómo leerlo, cómo ejecutarlo. Y bueno, más que todo por eso, por el lenguaje técnico y tomando en cuenta siempre al anunciante, que no se nos falle. Entonces, por eso que hacemos eso. En la radio principalmente se utiliza en los programas informativos, de género informativo. En los programas de farándula y del día a día, no tanto. Solamente hacen la pauta de las menciones y ya como programas que he escuchado como El Reventón y cosas así. Ellos tienen clientes y ellos hacen su pauta y tienen un rondado como genérico. Déjame quién llegó. Vamos a abrir aquí. Cristi, admitir. Ah. Cristi, buenos días. Pregunten si alguno está claro. La prueba de conocimiento era más que todo de elegir la más adecuada. Habían preguntas que no es que eran capciosas, pero era de cuestión de leer, por eso que se lo puse de 1 hora. Y bueno, básicamente para leer detenidamente, porque en esto tenemos que leer detenidamente. 20 preguntitas. Preguntas. Aquí. Aclarando dudas, se llama esta reunión. Dudas, preguntas, ¿cómo estamos hasta el momento? Los foros, chicos, recuerden participar. Es importante su opinión para generar la interacción. Tenemos 2 foros pendientes. Igual en el primer foro dejé el compás abierto, puesto que habían... La temática es que generen su opinión y comenten sobre un compañero. Esa es la temática. La mecánica que vamos a utilizar.
que estamos utilizando en los 3 foros. Entonces sí es importante eso porque cada uno es un 10% de la nota final. No estamos evaluando la opinión, obviamente. Cada quien es libre de pensamiento y eso se respeta. Más que todo queremos saber esa opinión y el hecho de la participación. Porque como le digo, muchas veces no somos prestos a participar en clase porque realmente a veces no nos gusta. No nos gusta y bueno, pues, se respeta eso, pero entonces en la manera escrita es la manera que generamos esa interacción. Estoy esperando la mayoría de los comentarios para yo comentar también. Por eso que en el 2 y en el 3 no he comentado. ¿Preguntas sobre el trabajo final? Pregunta sobre el rundown, la elaboración. Básicamente esto está muy extenso, pero eso es lo que necesitamos entregar. Claro, con sus variaciones que van a utilizar para radio o para televisión. Y con la variación de las cantidades de columnas, lo que no lo realiza, hay una plantilla editable, está en Excel. Por ahí se los dije, sí, el trabajo full en PDF, porque cuando entran en Word, depende de cómo lo abra, se mueven los elementos, PDF ya viene todo cerrado. Bastante. Estamos repasando lo que hablamos hace unos minutos. Solo documento escrito de 5 páginas, o sea, contenido. Su presentación básica y las 5 páginas de contenido. No, eso no quiere decir que van a llenar las 5 páginas de arriba abajo, sino que es bien distribuido ese material. La ortografía bien importante. Repito de nuevo eso porque hoy en día hay muchos métodos. Sabemos que no manejamos toda la ortografía del mundo. Nos equivocamos, pero hay herramientas en línea para verificar la ortografía. Tenemos dudas antes de entregar. La puntualidad, obviamente. La posición oral no debe ser inferior a 5. Estamos repasando de 5 a 8 minutos. Bien básico. La posición puede ser presencial, clip, como les dije. De los que estamos aquí ya elegimos grabado o presencial. Si eligen, debe ser entregado con el documento el mismo día. El dominio del tema es importante y la claridad de expresión. 20 de febrero a las 9 de la mañana. En la otra semana terminamos esta materia con el broche de oro que es este trabajo final. Repasamos lo que vamos a tomar en cuenta. Lo de la exposición es bien importante porque es un 6% del 30%, pero equivale a 20 puntos como hacemos la conversión sobre 100. Y vamos a ver el dominio del tema, la claridad de expresión. Ahí no deben tener problemas porque ustedes han creado todo. Y el material de apoyo, que es el material que utilicen en cuanto a gráfica, como esto que estamos utilizando. Uno pueden ir hablando, me plantean el caso en una gráfica,
van rotándola. Y ahí tenemos la rúbrica básica de evaluación. En cada punto se va a evaluar de 0 a 2. Si logras tus 2 puntos en cada uno, llegas a tus 6 puntos, que equivale a 20. Creo que estamos aquí. Cristi, ¿usted va en vivo o grabado? Cristi Montenegro. Buenos días, profesor, en vivo. Buenos días. En vivo, ok. ¿Estás clara cómo es Sí, la mecánica? Ah, ok, perfecto. Vamos en vivo. Ajá, excelente. Igual en la semana le voy a generar un documento para que le vayan diciendo quién va grabado en vivo los compañeros porque no se han podido conectar hoy. ¿Por qué no hablamos de la prensa escrita? Porque, Profe, dígame, disculpe, ¿le puedo hacer una dígame, pregunta sobre el examen? ¿cómo no digamos cierto? Ok, profe. Lo que pasa es que yo revisé todos los documentos que usted subió, todo eso lo Ajá, revisé y esto cometí un gran error que me dejé guiar por el guión que yo he realizado durante todos los casi 3 años que he tenido mi programa en la radio. ajá, Me guié por ese guión que es totalmente diferente al que se está presentando acá. Entonces, ajá. gran error. Yo dejo eso así o porque creo que ya no lo puedo arreglar. Ya en esta plataforma no hay algo como que se pueda editar el trabajo. Solamente es eso. Lo demás todo está bien, el caso y todo está bien. Solamente el guión, la plantilla es totalmente diferente. Yo utilicé casi la misma plantilla que utilizamos en la emisora para hacer el guión. Pero, Pero el guión de acá es totalmente diferente. ¿te refieres al trabajo final? Sí, correcto, profe. No, no te preocupes, o sea, si es totalmente diferente, no lo he podido ver, no he podido ver tu trabajo, pero, o sea, que contenga los elementos, o sea, el orden se puede decir que tal, no, no, Sí, tiene los segmentos, el nombre de los segmentos, tiene el tiempo, tranquilo. tiene Después todo. que tengas un orden, después que tengas un rondado y que hayas entendido el concepto de rondado, ya, Listo, no, profe. no, 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 no se preocupen. Igual le voy a dar una ojeadita ahí y te hago las observaciones por mensajero, para Listo, ver si es profe. tan diferente, yo no creo que sea tan diferente. Porque como les di a un inicio que no era tan rígido el hecho de Rondón, porque cada quien, como dice el compañero, se adapta a la emisora, al canal de televisión, al género del programa. O sea, son tantas variables, pero sí es importante identificarlo, cómo se llama, etcétera, etcétera, el contenido que lleva, cómo va distribuido, a qué hora comienza, qué elementos lleva. Eso sí es bien básico de un rundown porque esa es nuestra guía. Es como les dije, ustedes son los productores, digamos que usted tiene un espacio, esto trabaja así, usted tiene un espacio en, qué sé yo, en Radio Disney, los sábados a las 10 de la mañana. Usted tiene un programita que, bueno, ustedes consiguieron ahí con su crew. Ustedes no son de la emisora, así trabaja esto, pero usted tiene que ir con un rundown y ustedes cuando ustedes van a una hora adecuada, antes de, se lo presentan al personal técnico. Usted dice, mire muchacho, aquí va esto, es pa, 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 y vamos así. Ya el personal técnico te tiene que entender eso. Sencillamente, esa es la idea. Igual, si viceversa, usted está en el lado técnico, porque también nos pasa, les llega un programa nuevo, que sé yo, obviamente que ya el ritmo del trabajo lo vamos agarrando con el tiempo. El primer día sí es bien importante que ese rondado esté clarito y bueno, que sepan interpretarlo y sepan escribirlo. Es básicamente lo que queremos con esto.
¿Alguien más preguntas? ¿Interrogantes? Se trató de hacer la unidad de lo bastante práctica e interactiva. Preguntas, interrogantes. Estamos para eso en esta sesión. Es que este rondón, este es uno que se utiliza en el noticiero TVN mediodía, digo, el fin de semana. Entonces, como ven, ya le digo que este es un programa que lo genera, igual como le dije, lo podemos generar ahí en Excel y es el que vamos a entregar. Lo convertimos en PDF y lo entregamos. Y bueno, esto está cargado de esto porque sí tiene elementos técnicos, porque el mismo programa jala el contenido, cuánto tiene lo que le llamamos el bio. Por eso que era importante que conozcamos los términos bio, cuando ustedes van a utilizar esa palabra, cómo usarla. Biosot, voy a poner un biosot en mi programa, voy a poner una cola gráfica, un live on tape, va el presentador en cámara, esos detallitos. El corte importante. No les dije cuántos cortes incluí en el programa porque como es de libre tema, ustedes pueden hacer un programa de 1 hora o media hora, que es lo que se estila. Y en el de media hora son como 3 cortes, en el de 1 hora son como 5 cortes. Y ya los cortes son como de 2, 3 minutos por ahí. Como ven aquí en el corte 1. Si se dan cuenta, este noticiero es bien dinámico para enganchar a la gente. Y el primer corte sería a los 17 minutos. Dura 3,48. Esto que está aquí. Y ahí arranca el segundo bloque. Y aquí te da la hora que va a salir al aire el corte. Y estaba estipulado ese día para que el noticiero saliera a las 8:59:40. La televisión principalmente y la radio también debe ser precisa, es lo más preciso y en vivo mucho más. Hay que procurar ser bien preciso. Veamos, ya hicimos el repaso. ¿Tenemos preguntas? Igual les voy a compartir esta videoconferencia, como siempre, por el canal de YouTube, que creo que es lo más conveniente para todos, para no estar descargando eso. Les recomiendo que los PDF que usamos en las 4 clases lo descarguen, lo guarden y lo tengan de referencia porque es el resultado de una investigación un poquito extensa. Si se dan cuenta, la referencia es bastante actualizada, lo más actualizada posible. Si se dan cuenta, unos números en la 4ª unidad. Y creo que les puede servir de referencia en el mundo laboral. Esa es la idea. ¿El examen parcial cómo les fue? Los presentes.
Bueno, profe, buenos días, profe. Ahí más o menos, Saludos. profe. Sí, Ahí tuve, Elvin. sí, más o menos, profe, ahí en el examen que hice, el parcial ese. Ajá. ¿Tuviste Ahí más o menos, inconveniente? porque ¿Qué? en alguna me enredé, profe. Ajá, ajo. Sí, ese nada más era para, como que leí bien detenidamente. Sí, correcto, sí. Ajá, entonces había unos términos como bien absurdos que puse, pero también unos Sí, parecidos. Entonces cor- la idea era esa, como relacionar mentalmente a dónde estamos. correcto, había que leer los dos temas de las dos unidades, creo, profe, Ajá, sí, de las dos unidades. para responder bien la- las interrogantes, pues las preguntas. Correcto, correcto. Y los foros, muchachos, acuérdense de participar. Los que no han participado, los que han participado una sola vez, recuerden que es su opinión y sobre un compañero. Ahí están los parámetros en el PDF incluido en cada foro. Y la idea es esa, de generar interacción, intercambiar pensamientos y actualizarnos. Porque como se dan cuenta, este grupo es bien mixto. Muchos vemos televisión, otros escuchamos más radio. Y eso es interesante. Hay compañeros que se orientan a la fotografía también, que es la base de la producción de video. Compañeros que les gusta más la redacción, que obviamente en los dos medios tenemos que redactar bien, adecuado al tipo de género y al medio que estamos. Me parece que los objetivos se están cumpliendo y se han cumplido. Un repaso, si tienen inquietudes por aquí, voy avanzando. Como se dan cuenta, cada actividad tenía un porqué y una secuencia. El glosario para que nos quede, y ahí estábamos desarrollando y entrando en materia. El taller investigativo sobre la sintaxis era un preámbulo a la segunda unidad y para aprender la función de este elemento de lenguaje. Hablamos de esto. Foro también. El segundo taller era para saber los géneros televisivos. Esto nos va a ayudar en la elaboración de rundown y en la elaboración del mismo mensaje. La regulación, ya vimos que ACEP regula la parte técnica y que los medios en cuanto a contenido son autorregulables. Ellos se regulan entre ellos mismos. El mapa conceptual, como digo, muy interesante sus trabajos.
Igual me pueden escribir al mensajero cuando necesiten. Estamos a la orden. Bueno, gracias por su atención. Queda todo claro. Y ya colgaré este video en YouTube para que les quede a los compañeros que no pudieron venir y que tienen dudas. El día de mañana no podemos pasar por alto el Día del Amor y la Amistad. Les deseo feliz Día del Amor y la Amistad y que tengan un buen fin de semana. Que Dios los bendiga. Terminamos por hoy. Igualmente, Igual, profe, chao. igualmente, profe. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Chao.